Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice indicar cuál es el valor de f de 2 para la integral y me dan esta integral que tenemos aquí. A ver, antes de empezar a resolver este problema debemos de recordar algo extremadamente importante dentro de cálculo integral, y es que tenemos dos tipos de integrales, la integral definida y la integral indefinida. Recordemos que la integral indefinida es aquella que me dice que la integral de una función f de x por mi diferencial de x es igual al resultado de la integral más mi constante de integración, mientras que la integral definida ya por notación va a contener dos límites, el límite inferior y el límite superior. Esto va a ser la integral de a a b de una función f de x por mi diferencial de x, lo cual me va a dar pauta al segundo teorema fundamental del cálculo, que me dice que el resultado entonces sería el resultado de la integral evaluada en el límite superior menos el resultado de la integral evaluada en el límite inferior. Recordemos que este es el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque evidentemente esto es una integral definida. Además, recordemos que hay una gran diferencia respecto a una integral indefinida y una integral definida. La integral indefinida me da una familia de funciones, mientras que la integral definida me da un valor exacto, generalmente utilizado para el cálculo de áreas. Sin embargo, si el problema no me indica que estoy calculando el área bajo la curva de la función, no estamos calculando el área bajo la curva, simplemente estamos resolviendo una integral definida y ya está. Insisto, esto se lo estoy diciendo porque aquí tenemos una integral definida. Entonces, lo primero que voy a hacer es reescribir esta integral de manera independiente. Tendríamos entonces la integral de 2 a x de 2s cúbica menos s por mi diferencial de s. Lo primero que podemos observar y notar dentro de esta integral es que es una integral que se está integrando respecto a la variable s. La integral se está integrando respecto a la variable s, no respecto a la variable x como en todos los casos anteriores. Esto es respecto a la variable s. Eso quiere decir que nuestra variable en esta integral va a ser la letra s. Todo lo que no sea s se considera como constante. Entonces vamos a proceder a resolver esta integral. Recordemos e insisto, para resolver la integral definida se resuelve exactamente igual que cualquier tipo de integración y solamente hasta el final hacemos la evaluación de los límites. Entonces, para poder empezar a resolver esta integral hay que necesitar una propiedad de las integrales que ya hemos utilizado anteriormente, que me dice que la integral de una función f de x más una función g de x, evidentemente por mi diferencial de x, es igual a la integral de f de x por mi diferencial de x más la integral de g de x por mi diferencial de x. Evidentemente esa propiedad se puede utilizar tanto en integrales definidas como en integrales indefinidas. Entonces esto va a ser igual a la integral de 2s cúbica por mi diferencial de s más la integral de menos s por mi diferencial de s. Pero ¿cuál es la gran diferencia respecto a las integrales indefinidas? Que tenemos que acarrear sí o sí nuestros límites, es decir, que cada vez que escribamos una integral tenemos que poner los límites de 2 a x y los límites de 2 a x. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso, pero se resuelven exactamente igual, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar otra propiedad que ya también hemos utilizado, que me dice que la integral de una constante por una función f de x por mi diferencial de x es igual a la constante por mi integral de la función f de x por mi diferencial de x. Entonces sacamos todas las constantes. ¿Qué son constantes? Todo lo que no sea la variable respecto a la cual se está integrando. Es decir, todo lo que no sea s se sale. Entonces tendríamos como 2 por la integral de 2 a x de s cúbica por mi diferencial de s menos, se sale como constante un menos, la integral de 2 a x de s por mi diferencial de s. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Ahora vamos a resolver estas dos integrales que son extremadamente directas. ¿Mediante cuál fórmula? Pues la fórmula de x a más potencia. Decimos entonces que la integral de x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Obviamente la variable no es x, la variable es una s, pero no estén mamando porque es exactamente la misma fórmula, solo que con la letra s. Sería s a la m por mi diferencial de s es igual a s a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Es la misma puta fórmula, solo que con la letra s. Entonces, vamos a decir que esto va a ser igual a 2 por s a la 3 más 1, que va a estar dividiendo a 3 más 1. Y ahora los límites, ¿cómo los indico? ¿O qué chingados? Porque todavía no los he evaluado. Bueno, los límites se pueden indicar de la siguiente manera. Dentro de nuestro corchete yo lo puedo poner aquí y aquí. Nuestro límite inferior y nuestro límite superior, aunque también puedo indicarlo con una línea recta y obviamente indicando nuestros límites inferiores y superiores. Entonces tendríamos que este es el resultado de la primera integral y esto me quedaría como menos s, y aplicando la misma fórmula sería
sería menos s a la 1 más 1 entre m1 más 1, perdón. Como podemos observar, aquí no utilicé la notación del corchete, así que voy a indicar los límites como 2 a x. Ahí estamos, perfecto. Ya casi terminamos, digo casi porque todavía nos falta reducir los exponentes, así que es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Esto me quedaría entonces como 2, que va a multiplicar a s a la 3 más 1, que serían 4, que va a estar dividiendo a 4, ¿sí o no? Perfecto. Menos s al cuadrado, que va a estar dividiendo a 2. Ahora, quiero que observemos que justamente no indiqué los límites. Esto lo estoy haciendo con toda la intención. ¿Por qué? Porque lo voy a indicar todo el resultado dentro de la evaluación de los límites de 2 a x. Esto, a mí personalmente hablando, me gusta más esta notación porque evalúas todo el resultado, aunque evidentemente también lo puedes hacer de manera independiente de cada una de las integrales. Pero también lo puedes hacer de esta manera, y a mí personalmente hablando me gusta más hacerlo de esta manera porque es la evaluación de todo menos la evaluación de todo. Entonces de esta manera lo hacemos ya prácticamente directo, mientras que si nosotros hacemos la evaluación de esto con el límite superior menos la evaluación de esto con el límite inferior y después la evaluación de esto con el límite superior y la evaluación de esto con el límite inferior, personalmente hablando ocupas más tiempo. Pero bueno, no pasa absolutamente nada, lo pueden hacer de cualquier manera, aunque para resolver este problema, esta notación es muchísimo mejor y más fácil. De hecho, quiero que observen que todavía esto se puede reducir. Vamos a reducirlo mediante la multiplicación de fracciones. Numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a 2s cuarta, que va a estar dividiendo a 4, ¿sí o no? Menos s al cuadrado, que va a estar dividiendo a 2. Y todo esto, evidentemente, evaluado en el límite inferior, que es 2, y el límite superior, que es x. Esto tiene una reducción. ¿Por qué? Porque el 4 lo puedo escribir como 2 por 2, ¿sí o no? 2 por 2 y un 2 con un 2 se cancelan. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual únicamente a s cuarta, que va a estar dividiendo a 2, menos s al cuadrado, que va a estar dividiendo a 2. De hecho, nuestra integral ya está completamente resuelta. Así de sabroso, así de suculento. Sin embargo, esto sería la integral indefinida y nada más añadiríamos una constante de integración, pero esta es una integral definida, así que tenemos que aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, que me dice el resultado de la integral evaluada en el límite superior menos el resultado de la integral evaluada en el límite inferior. Así que vamos a aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, y esto entonces me quedaría como y todos y cada uno de los lugares donde yo veo una s voy a poner el límite superior, que serían x a la cuarta sobre 2 menos x al cuadrado sobre 2. Ahí está, ya está evaluado mi límite superior. Ahora decimos menos, pero nótese que este menos es el segundo teorema fundamental del cálculo. Y ahora vamos a la evaluación del límite inferior, que sería 2, es decir, que ahora en todos y cada uno de los lugares donde yo veo una s voy a poner un 2 en su lugar. Entonces tendríamos 2 a la cuarta, que va a estar dividiendo a 2, menos 2 al cuadrado, que va a estar dividiendo a 2. Ahí está, perfecto. Ya tenemos la evaluación del límite superior y la evaluación del límite inferior. Y quiero que observemos algo extremadamente importante, porque justamente esto que tenemos acá es nuestro f de 2. Es lo que nos está pidiendo, de hecho, el problema. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reducir esto y ya tendríamos el resultado del problema. Si lo queremos hacer de manera independiente, está más que perfecto. No nos pide el resultado general de la integral, solamente nos está pidiendo el resultado de la evaluación del límite inferior. Así que vamos a escribirlo de manera independiente y reducirlo de manera independiente. Entonces tendríamos que f de 2 va a ser igual a, y reescribimos, sería 2 a la cuarta sobre 2 menos 2 al cuadrado sobre 2. Y esto va a ser igual a, ¿cuánto es 2 a la cuarta? De hecho, no es necesario ni obligatorio subirlo primero a la potencia. Podemos aplicar una propiedad de los exponentes en ambas divisiones que me dice que a la m entre a la n es igual a la m menos n. Cuando yo tengo una base elevada a un exponente y estoy dividiendo con la misma base elevada a otro exponente, el resultado es la base con el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces, esto me quedaría como 2 a la 4, exponente del numerador, menos el exponente del denominador, que sería 1, menos
2 a la 2 menos 1. Ahí está, perfecto. Y esto entonces va a ser igual a 2 a la 4 menos 1, son 3, menos 2 a la 2 menos 1, pues únicamente sería 1. Esto va a ser igual entonces a 2 al cubo, 2 por 2 son 4, 4 por 2 serían 8, menos 2 únicamente, y esto va a ser igual a 6. Por lo tanto, 6 es el resultado de f de 2 y el resultado de este problema. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice calcular la derivada de nuestra función respecto de x si se cumple, y me dan esta integral que tenemos aquí. A ver, ¿se acuerdan que yo les dije que empecé a resolver la parte de cálculo integral porque habían personas que me preguntaban sobre algunos ejercicios iniciales que no tenían ni puta idea de cómo hacerlos? Justamente, este es uno de esos ejercicios. Y me parece que el 3 de geometría analítica, perdón. Pero bueno, este es uno de esos ejercicios. Y me da un chingo de risa, de verdad, me da un chingo de risa. Porque esas personas me mandaron videos de güeyes que también están haciendo este ejercicio que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. O sea, se quedan literalmente como 5 minutos pendejos así sin saber qué hacer y llegan al resultado de verdad como... no sé, o sea, como pura inercia. No tengo idea de cómo llegar al resultado. Pero bueno, voy a explicarles este ejercicio que tanto me estuvieron pidiendo y explicarlo bien y llegar al resultado que me marca la guía, evidentemente sabiendo resolverlo. Es que por eso es importante saber hacer las cosas y no solamente aplicar trucos a lo vil pendejo. Pero bueno, vamos a empezar a resolver este ejercicio. Primero lo que tenemos que hacer es evidentemente identificar que esto es una integral definida. Ya dijimos cuál es la diferencia de una integral definida y de una integral indefinida. Entonces lo que voy a hacer es reescribir esta integral de manera independiente. Tendríamos entonces la integral de a x de z cuadrada menos 2 elevado al cubo por mi diferencial de z. También podemos observar que esta integral es una integral que se está integrando respecto a la variable z. No es la variable s, no es la variable x, es la variable z. Entonces todo lo que no sea z se considera como constante. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evidentemente resolver esta integral, pero aquí hay un pequeño problema y es que no podemos empezar a aplicar la separación de suma de integrales porque no podemos, ya que esto es un binomio elevado al cubo. La manera más fácil y práctica de poder resolver esta integral de manera directa es resolviendo ese binomio al cubo, y hay que recordar evidentemente cuál es el binomio al cubo. Recordemos entonces que el binomio al cubo es a menos b elevado al cubo, y esto es igual al cubo del primero menos 3 veces el cuadrado del primero por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado menos el cubo del segundo, o en su forma positiva que es a más b elevado al cubo. Esto es igual a cúbica más 3ab más 3ab cuadrada más b cúbica. Ahí está, perfecto. Recordemos que si tenemos problemas con los signos, simplemente es una oscilación de signos empezando por el signo positivo, más menos y ya está. Entonces, evidentemente vamos a utilizar la forma negativa. Esto me quedaría entonces como la integral de a x de el cubo del primero, que es z al cuadrado elevado al cubo, menos 3 veces el primero elevado al cuadrado, por el segundo, que sería 2, más 3 veces el primero por el segundo elevado al cuadrado, menos el cubo del segundo. Recordemos que no hay necesidad de escribir los términos con todo y signo, puesto que justamente la fórmula ya me da los signos resultantes. Y todo esto evidentemente por mi diferencial de z. Entonces, esto va a ser igual a la integral de a x de... Vamos a reducir. A ver, para reducir esta parte, tenemos que aplicar una propiedad de los exponentes que me dice que a a la m elevado a la n es igual a la m por n. Cuando tenemos una base elevada a un exponente y esto está todavía siendo elevado por otro exponente, el resultado es la multiplicación de los exponentes con la base exactamente igual. Entonces sería z a la 2 por 3 serían 6, menos 3 que va a multiplicar a, aquí vamos a aplicar exactamente esa misma propiedad, que sería z a la 2 por 2 serían 4, que va a multiplicar a nuestro 2, ¿sí o no? Más 3z cuadrado
por 2 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, ¿sí o no? Entonces tendríamos un 4 menos 2 elevado al cubo, que serían 8. Ahí está, perfecto. Y todo esto evidentemente por mi diferencial de z. Vamos a seguir reduciendo. Esto va a ser igual a la integral de a x de z sexta menos 3 por 2 son 6 z cuarta, más 12 z cuadrada menos 8 por mi diferencial de z. Y ahora sí, es una suma de funciones simple y básica. Vamos entonces ahora sí a aplicar la propiedad de las integrales, que me dice que la integral de f de x más g de x por mi diferencial de x va a ser igual a la integral de f de x por mi diferencial de x más la integral de g de x por mi diferencial de x. Entonces vamos a reescribirlo como una suma de 4 integrales completamente independientes. Esto va a ser igual a la integral de a x de z sexta por mi diferencial de z más la integral de a x de menos 6z cuarta por mi diferencial de z más la integral de a x de 12z cuadrada por mi diferencial de z más la integral de a x de menos 8 por mi diferencial de z. Ahí está, perfecto. Ya reescribí mis 4 integrales completamente independientes. Ahora lo que vamos a hacer es sacar constantes de la integral mediante la propiedad que me dice que la integral de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función respecto de x. Aquí me faltó el de x. Ahí está, perfecto. Vamos a sacar constante. Recordemos que una constante es aquello que no es respecto a la variable, que no es la variable respecto a la cual se está integrando, es decir, que en este caso es z, todo lo que no sea z se sale. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a la integral de a x de z sexta por mi diferencial de z. Aquí no tenemos constantes, aquí sacamos como constante un menos 6, ¿verdad? Por la integral de a x de z cuarta por mi diferencial de z. Ahí estamos, perfecto. Más, aquí sacamos un 12 como constante por la integral de ax de z cuadrada por mi diferencial de z. Y aquí sacamos como constante un menos 8. Menos 8 por la integral de ax por mi diferencial de z. Ahí estamos, perfecto, sabroso y delicioso. Integral directa, integral directa, integral directa, integral directa. Son 4 integrales directas, 3 de x a una potencia y una de diferencial de z. Vamos a reescribir las fórmulas que vamos a utilizar para poder resolver estos problemas sin ninguna dificultad. Y tendríamos la integral de x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Recordemos que es la misma fórmula, solo que con otra letra, ¿no? Es la integral de z a la m por mi diferencial de z es igual a z a la m más 1 entre m más 1 más mi constante de integración. Recordando obviamente que la constante de integración no se añade puesto que son integrales definidas. Ahora, la integral de diferencial de z, la integral de diferencial de z simplemente es z más mi constante de integración. Vamos a aplicar esas fórmulas completamente directas sobre esas integrales. Tendríamos entonces z a la 6 más 1 entre 6 más 1 y esto va a estar siendo evaluado de a x. Ahí está, perfecto. Después, menos 6 que va a multiplicar a z a la 4 más 1 entre 4 más 1, de a x. Ahí está, perfecto. Más 12 que va a multiplicar a z a la 2 más 1 entre 2 más 1 evaluado de a x menos 8 por la integral diferencial de z únicamente es una z evaluado evidentemente de a x. Esto lo voy a reescribir como z a la séptima sobre 7, ¿sí o no? Menos 6 que va a multiplicar a z a la quinta sobre 5, ahí está, perfecto. Más 12 que va a multiplicar a z al cubo sobre 3, menos 8z, y todo esto evidentemente va a estar siendo evaluado de a x. Ahí estamos. ¿Qué podemos reducir? A ver, para no tener que voy a reescribir todo. Iba a decir, para no tener que reescribir todo voy a hacer algo, pero vamos a hacerlo, ¿no? Esto va a ser igual a z a la séptima sobre 7. Esto no se puede reducir. Menos 6z quinta, ¿verdad? Sobre 5. Esto pues es una multiplicación de fracción, numerador por numerador, denominador por denominador. Más, esto es lo único que se reduce. 12 sobre 3 son 4. Z cúbica. Menos 8z, y todo esto evidentemente
va a estar siendo evaluado de a x. Ahí está. Este es el resultado de la integral, ¿eh? Es el resultado de la integral indefinida. Pero recuerden que tenemos que aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, que me dice que la integral de a a b de una función f de x por mi diferencial de x es igual al resultado de la integral evaluado en el límite superior menos el resultado de la integral evaluado en el límite inferior. Así que tenemos que hacer esa evaluación de los límites justamente aquí. Entonces, primero el límite superior. Todos y cada uno de los lugares donde veamos una z, vamos a poner una x en su lugar. Tendríamos entonces lo siguiente. Me quedaría como x séptima, que va a estar dividiendo a 7, ¿verdad? Menos 6 z quinta, menos 6x quinta, perdón, ¿verdad? Sobre 5, más 4x cúbica, menos 8x, ahí está. Ya está la evaluación del límite superior, ¿eh? Ya está la evaluación del límite superior. Menos, ahora sí, la evaluación del límite inferior. La evaluación del límite inferior. Ahora, todos los lugares donde lleva una z voy a poner una a en su lugar. Entonces tendríamos a séptima, que va a estar dividiendo a 7, menos 6a quinta, que va a estar dividiendo a 5, más 4a cúbica, menos 8a. Ahí está, perfecto. Ya está la evaluación del límite superior menos la evaluación del límite inferior. Y todavía ni siquiera he empezado a resolver la pregunta que nos está diciendo, ¿eh? Todavía no la he empezado a resolver. ¿Por qué? Porque lo que nos está pidiendo el problema es derivar este resultado, pero derivándolo respecto de x. Ajá, derivándose respecto de x. Ahí está. Entonces, una vez que yo ya obtuve el resultado de la integral, ¿qué es eso que está ahí escrito? Yo tengo que derivarlo, pero derivarlo respecto de x. Ajá. Entonces, todo esto ya no me sirve. Porque ahora empieza el problema de verdad, que me dice entonces que sería, borré aquí un 5, que sería la derivada del resultado, que es x séptima sobre 7, menos 6x quinta sobre 5, más 4x cúbica menos 8x, ¿verdad? Menos a séptima sobre 7, menos 6a quinta sobre 5, más 4a cúbica menos 8a. Ahí está, perfecto. Y todo esto se va a derivar respecto de x. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora sí para encontrar el resultado de este problema es derivar todo esto que tenemos acá, pero derivándolo respecto de x. Pero es que pasa algo extremadamente importante al momento de que lo vamos a derivar respecto de x. ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada me está indicando la variable respecto a cuál se va a derivar. Y se está derivando respecto de x. Es decir, que todo lo que no sea x se considera como constante. Y recordemos que la derivada de una constante respecto de x es igual a 0. ¿Sí o no? Y entonces voy a aplicar ahorita mismo una propiedad de las derivadas, que es muy parecida a la propiedad de las integrales que hemos estado utilizando. La derivada de una función f de x más una función g de x respecto de x es igual a la derivada de mi función f de x respecto de x más la derivada de mi función g de x respecto de x. Entonces es justamente lo que voy a hacer a continuación. Voy a reescribir todo esto como derivadas completamente independientes. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de x séptima sobre 7 derivándose respecto de x, más la derivada de menos 6x quinta entre 5 derivándose respecto de x, más la derivada de 4x cúbica derivándose respecto de x, más la derivada de menos 8x derivándose respecto de x. Y aquí, nótese que voy a empezar a cambiar los signos, porque distribuimos este signo menos. Menos por más es menos, menos por menos es más. Es más, voy a hacer el cambio de los signos. Menos por más es menos, menos por menos es más, menos por más es menos, y menos por menos sería más. Y aquí, obviamente, como ya lo distribuimos, vamos a poner un signo más. Entonces tendríamos más la derivada de menos a séptima sobre 7, derivándose respecto de x, más la derivada de 6a quinta sobre 5 derivándose respecto de x, más la derivada de menos 4a cúbica
derivándose respecto de x, más la derivada de 8a derivándose respecto de x. Ahí está, perfecto. Ya es una suma de derivadas completamente independientes. Es decir, que lo único que tengo que hacer ahora es derivar. Pero quiero que observemos algo muy importante, que ya se los había mencionado y se los vuelvo a mencionar. Que estamos derivando respecto de x. Derivando respecto de x. Es decir, que todo lo que no sea x se considera como una constante. Y la derivada de una constante respecto de x es igual a 0. A ver, vamos a empezar a observar algo. ¿Aquí ustedes ven alguna x? No. 8a. Constante. Todo esto se hace 0. ¿Aquí vemos una x? No. Constante. Todo esto se hace 0. ¿Vemos x aquí? No. Todo esto se hace constante, entonces es 0. ¿Esto es algo? ¿Vemos una x? No. Constante. La derivada de constante respecto a x es igual a 0. Entonces lo que realmente vamos a derivar es esto. Solo eso. Vamos a tener entonces lo siguiente. Aplicando la propiedad de las derivadas, que me dice que la derivada de una constante por una función f de x derivándose respecto de x es igual a la constante por la derivada de la función respecto de x, vamos a tener lo siguiente. Sacamos todas las constantes de nuestra derivada. Todas las constantes, Todas las constantes. Recordemos que constante es todo aquello que no sea la variable respecto a la cual se está derivando. En este caso, todo lo que no sea x se sale. Tendríamos entonces un séptimo de la derivada de x séptima respecto de x. Menos 6 por la, menos 6 quintos, perdón, por la derivada de x quinta respecto de x. ¿Sí o no? Más 4 por la derivada de x cúbica respecto de x, menos 8 por la derivada de x respecto de x. Ahí estamos. ¿Sí o no? Ahí estamos. Perfecto, sabroso y delicioso. Entonces simplemente vamos a tener que derivar todas y cada una de estas funciones. Muy sencillas. Esta es x a una potencia, x a una potencia, x a una potencia y x lineal. A ver, vamos a escribir las fórmulas de derivación que tenemos que utilizar. Sería la derivada de x a la m respecto de x es igual a m por x a la m menos 1. Y ahí está, esa es la derivada que vamos a utilizar. Y la derivada de x respecto de x es igual a 1. Perfecto. Estas dos derivadas son las únicas fórmulas de derivación que voy a utilizar en estas funciones, ¿no? Esta y esta aplican esto y esta aplica esta. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a un séptimo que va a multiplicar a 7x a la 7 menos 1, ¿verdad? Ahí está. Menos 6 quintos que va a multiplicar a 5x a la 5 menos 1, más 4 que va a multiplicar a 3x a la 3 menos 1, menos 8 que va a multiplicar únicamente a 1. Eso es directo, ¿no? Esto va a ser igual entonces a un séptimo que va a multiplicar a 7x sexta, ¿verdad? Ahí estamos, perfecto. Menos 6 quintos que va a multiplicar a 5x cuarta, ahí está. Más 4 que va a multiplicar a 3x cuadrada, menos 8 únicamente. Ahí está, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Únicamente reducir. Esto va a ser igual a 7 con 7 se cancelan, 5 con 5 se cancelan, 4 por 3 son 12 y el 8 se queda igual. Entonces vamos a reescribirlo. Me quedaría como x sexta menos 6x cuarta más 12x cuadrada menos 8. Ahí está. Y esto de hecho ya sería el resultado de este problema. Sin embargo, el resultado no está indicado de esta manera. ¿Cómo está indicado? Pues está indicado como un binomio al cubo. Así que lo único que tenemos que hacer es factorizar esto que tenemos acá y ya está. Con eso terminamos. Más que perfecto, más que sabroso y más que delicioso. Recordemos cómo se hace la factorización de un binomio al cubo. Primero tenemos que agarrar los cubos y sacarles raíz cúbica exacta. ¿Cuáles son los cubos? Este y este. Entonces, la raíz cúbica de x sexta va a ser igual a, mediante ley de los radicales, tenemos que la raíz de índice n de a a la m es igual a la m entre n. Entonces sería x a la 6 sobre 3 y esto es igual a x al cuadrado. Perfecto, sabroso y delicioso. Ahora vamos a agarrar el 8 y le sacamos raíz cúbica. La raíz cúbica de 8 es igual a 2 únicamente, ¿verdad? A 2, ahí está, perfecto. Y ahora, una vez que comprobamos que sí tenemos raíces cúbicas exactas en los términos cúbicos, lo que vamos a hacer es multiplicar por 3 y elevar el resultado del primero al cuadrado.
y también multiplicarlo por el resultado del segundo. Si este término se encuentra en este polinomio, podemos seguir procediendo. Serían 3x a la cuarta por 2, y esto es igual a 3 por 2 son 6x cuarta. ¿6x cuarta está aquí? Sí. 6x cuarta, no es necesario que tenga el mismo signo, tenemos 6x cuarta. Entonces podemos volver a verificar el siguiente paso. El siguiente paso es volver a multiplicar por 3, pero lo que vamos a hacer ahora es elevar al cuadrado el segundo resultado. Es decir, que sería 2 al cuadrado. Tendríamos entonces 3x al cuadrado, que va a multiplicar a 2 al cuadrado, son 4, y esto es igual a 12x cuadrada. Si este término está aquí, podemos factorizarlo como una suma perfecta, o bueno, un cubo perfecto de binomio. Entonces, ese término sí está aquí. Se puede factorizar como un cubo perfecto de binomio sin ningún problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente agarramos el resultado de la primera raíz cúbica, que en este caso es x al cuadrado, el siguiente signo que es menos, ahí estamos perfecto, el resultado de la segunda raíz cúbica, y todo lo elevamos al cubo. Y esto entonces ya sería, ahora sí, el resultado de este problema. Sin andar diciendo mamadas, sin andar inventándole lo que sea para que salga el pinche resultado. Así es como realmente se tiene que resolver este problema. Putos.